Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con series, películas y por supuesto nuestros queridos actores. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está encendiendo las redes sociales y los foros de discusión, el regreso de Sandokan y la incorporación de la talentosísima Demet Özdemir a esta nueva adaptación. Sí, lo escucharon bien. Sandokan, el legendario pirata malayo, está volviendo a la pantalla, y esta vez con un giro que promete ser absolutamente épico. Sé que muchos de ustedes están tan emocionados como yo por este proyecto. Sandokan es un personaje icónico, un símbolo de aventura, valentía y, por supuesto, romance. Su historia ha cautivado a audiencias de todo el mundo durante décadas, y ahora, una nueva generación está a punto de descubrir la magia de este legendario pirata. Antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan este tipo de contenido, si les apasionan las series y películas, y si quieren estar al tanto de las últimas noticias y rumores del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, prepárense porque la aventura está a punto de comenzar. Bien, hablemos de Sandokan. Para aquellos que no estén familiarizados con la historia, Sandokan es un príncipe malayo que, tras perder su reino, se convierte en un temido pirata que lucha contra la opresión del Imperio Británico en el siglo XIX. Su valentía, su astucia y su inquebrantable sentido de la justicia lo convierten en un héroe para muchos. La historia original, escrita por Emilio Salgari, ha sido adaptada en varias ocasiones, tanto en libros como en películas y series de televisión. La versión más recordada por muchos de nosotros es la protagonizada por Kabir Bedi en la década de los 70, una serie que marcó a toda una generación. Ahora, ¿por qué hay tanto revuelo con esta nueva adaptación? Pues en primer lugar, porque promete ser una producción a gran escala, con un presupuesto considerable y un equipo de producción de primer nivel. Pero lo que realmente está generando más expectación es la confirmación de Demet Özdemir en el elenco. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, es una actriz turca increíblemente talentosa y carismática que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo con sus papeles en series como Erkencikus y Doğu Unep Kaderindir. Su talento es innegable, su belleza es deslumbrante y su capacidad para conectar con el público es simplemente asombrosa. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué papel interpretará Demet Özdemir en esta nueva versión de Sandokan? Pues bien, aunque los detalles específicos aún se mantienen en secreto, los rumores apuntan a que interpretará a Mariana Guillonc, también conocida como la Perla de Labuan, el gran amor de Sandokan. Imagínense la química entre Demet Özdemir y el actor que interprete a Sandokan. Sería simplemente explosivo. Ahora hablemos un poco de los desafíos que enfrenta esta nueva adaptación. Adaptar una historia tan icónica como la de Sandokan no es tarea fácil. Hay mucha expectativa por parte del público, y es importante ser fiel al espíritu de la obra original al mismo tiempo que se le da un toque fresco y moderno. Los productores tendrán que encontrar el equilibrio perfecto entre la aventura, el romance, la acción y el drama para crear una serie que cautive tanto a los fanáticos de la vieja escuela como a las nuevas audiencias. Otro desafío importante es la representación cultural. La historia de Sandokan está ambientada en Malasia y Borneo en el siglo XIX, y es fundamental que la serie sea respetuosa con la cultura y las costumbres de la región. Los productores deberán trabajar en estrecha colaboración con expertos culturales para garantizar que la serie sea auténtica y precisa. A pesar de estos desafíos, soy optimista con respecto a esta nueva adaptación de Sandokan. Con un buen guión, un elenco talentoso y un equipo de producción dedicado, creo que tiene el potencial de convertirse en un éxito mundial. Y la incorporación de Demet Özdemir al elenco es, sin duda, un gran acierto. Su talento y carisma son garantía de que aportará una nueva dimensión al personaje de Mariana Guillonc y que la química con Sandokan será simplemente mágica. Además, el hecho de que la serie se esté produciendo en Italia es un factor muy interesante. Italia tiene una larga tradición en la producción de películas y series de aventuras, y estoy seguro de que el equipo italiano aportará su experiencia y creatividad para crear una serie visualmente impresionante y emocionante. Imaginen las locaciones exóticas, los vestuarios de época, las escenas de acción espectaculares. Esta serie tiene todos los ingredientes para ser un verdadero éxito. Y por supuesto, no podemos olvidar la música. La banda sonora de la serie original de Sandokan es icónica,
y espero que la nueva adaptación conserve algunos de los temas originales al mismo tiempo que incorpora nuevos elementos musicales que le den un toque moderno y emocionante. En resumen, el regreso de Sandokan con The Method de Mir es una noticia que ha encendido Italia y ha generado una gran expectación en todo el mundo. Esta nueva adaptación tiene el potencial de convertirse en un éxito mundial si se hace bien. Hay desafíos importantes que superar, pero también hay muchas oportunidades para crear una serie que sea fiel al espíritu de la obra original al mismo tiempo que se le da un toque fresco y moderno. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Están emocionados por esta nueva adaptación de Sandokan? ¿Qué esperan de la serie? ¿Qué les parece la incorporación de The Method de Mir al elenco? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensan. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que estoy aquí para traerles las últimas noticias y rumores del mundo del entretenimiento, así que no duden en dejarme sus sugerencias de temas que les gustaría que cubriera en el futuro. Una vez más, gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Denle like, compartan y suscríbanse. Pero esperen, la aventura no termina aquí. Porque mientras preparaba este vídeo, he estado investigando a fondo todos los detalles que pude encontrar sobre este emocionante proyecto. Y tengo aún más información jugosa para compartir con ustedes. Así que abróchense los cinturones porque vamos a profundizar aún más en el mundo de Sandokan. Para empezar, hablemos un poco más sobre la producción en sí. Aunque aún no se han revelado muchos detalles, se rumorea que la serie se filmará en varias locaciones exóticas, incluyendo Italia, Tailandia y por supuesto, Malasia. Imagínense la belleza visual que nos espera. La productora encargada del proyecto es Luxvide, una compañía italiana con una amplia experiencia en la producción de series de televisión de alta calidad, como Los Medici y Leonardo. Esto nos da una idea del nivel de ambición y la atención al detalle que se está invirtiendo en esta nueva adaptación. Ahora, centrémonos en el elenco. Si bien The Method de Mir es la incorporación más reciente y la que está generando más entusiasmo, aún no se ha anunciado quién interpretará a Sandokan. Los rumores han estado circulando, y hay varios nombres que se han mencionado en los medios y en las redes sociales. Algunos sugieren que podría ser un actor italiano, mientras que otros apuestan por un talento internacional. Personalmente creo que sería interesante ver a un actor malayo o asiático en el papel de Sandokan, ya que esto agregaría autenticidad y representaría mejor la herencia del personaje. Pero independientemente de quién sea elegido, estoy seguro de que los productores seleccionarán al actor perfecto para dar vida a este legendario pirata. Además de Sandokan y Mariana, hay muchos otros personajes importantes en la historia original, como Yáñez de Gomera, el fiel amigo y compañero de aventuras de Sandokan, y Lord James Guillonc, el tío de Mariana y un oficial británico que se debate entre el deber y la lealtad a su familia. Espero que la nueva adaptación explore a fondo estos personajes y que les dé un desarrollo complejo y matizado. Y hablando de la historia, aunque la adaptación seguirá la trama básica de la novela original, también se espera que incorpore nuevos elementos y giros argumentales que sorprendan a los fanáticos de la vieja escuela y atraigan a las nuevas audiencias. Los productores han prometido que la serie será fiel al espíritu de la obra de Emilio Salgari, pero que también explorará temas relevantes para el público actual, como la lucha contra la opresión, la importancia de la justicia social y el poder del amor y la amistad. Una de las cosas que más me emociona de esta nueva adaptación es la oportunidad de ver una representación más auténtica y precisa de la cultura malaya y borneana. En el pasado, algunas adaptaciones de Sandokan han sido criticadas por caer en estereotipos y simplificaciones culturales. Espero que esta nueva serie se tome en serio la responsabilidad de representar a estas culturas de manera respetuosa y precisa, y que trabaje en estrecha colaboración con expertos culturales para garantizar la autenticidad y la sensibilidad. También estoy muy interesado en ver cómo se abordará el tema del colonialismo en la serie. La historia de Sandokan está ambientada en un periodo de intensa opresión colonial por parte del Imperio Británico, y es fundamental que la serie explore este tema de manera crítica y reflexiva. Espero que la serie no glorifique el colonialismo, sino que lo critique y que muestre las consecuencias devastadoras que tuvo para los pueblos indígenas de Malasia y Borneo. Ahora volvamos a The Method de Mir. Como mencioné antes, su incorporación al elenco es un gran acierto.
Demet es una actriz increíblemente talentosa y versátil, y estoy seguro de que aportará una nueva dimensión al personaje de Mariana Guillong. Mariana es una mujer fuerte e independiente, que se enamora de Sandokan a pesar de las diferencias culturales y sociales que los separan. Demet tiene la capacidad de transmitir tanto la vulnerabilidad como la fuerza de Mariana, y estoy seguro de que su interpretación será memorable. Además, Demet tiene una gran base de fans en todo el mundo, gracias a sus papeles en series turcas como Erkenci Kuş y Doğu Unep Kaderindir. Su presencia en el elenco de Sandokan sin duda atraerá a una nueva audiencia a la serie, y ayudará a que se convierta en un éxito global. Pero más allá del talento y la popularidad de Demet, lo que realmente me emociona es la posibilidad de ver una representación más diversa e inclusiva en la televisión. En el pasado, las series de aventuras y acción han tendido a estar dominadas por hombres blancos. La incorporación de una actriz turca como Demet Özdemir en un papel protagónico es un paso importante hacia la diversidad y la inclusión, y espero que sirva de inspiración para otras producciones en el futuro. En cuanto a la fecha de estreno de la serie, aún no se ha anunciado nada oficial. Sin embargo, los rumores apuntan a que podría estrenarse a finales de 2024 o principios de 2025. La espera se está haciendo larga, pero estoy seguro de que valdrá la pena. Mientras tanto, podemos disfrutar de las adaptaciones anteriores de Sandokan, como la serie protagonizada por Kabir Bedi, que sigue siendo un clásico para muchos de nosotros. También podemos leer las novelas originales de Emilio Salgari, que son una fuente inagotable de aventuras y emociones. Y por supuesto podemos seguir atentos a las últimas noticias y rumores sobre la nueva adaptación, que estoy seguro de que seguirán surgiendo en los próximos meses. Yo por mi parte me aseguraré de mantenerlos informados de todo lo que se sepa. En resumen, el regreso de Sandokan con Demet Özdemir es una noticia emocionante y prometedora. Esta nueva adaptación tiene el potencial de convertirse en un éxito mundial si se hace bien. Hay desafíos importantes que superar, pero también hay muchas oportunidades para crear una serie que sea fiel al espíritu de la obra original al mismo tiempo que se le da un toque fresco y moderno. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Están aún más emocionados después de escuchar todos estos detalles? ¿Qué aspecto de la serie les emociona más? ¿Qué actor les gustaría ver interpretando a Sandokan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensan. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo aún más extenso. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que estoy aquí para traerles las últimas noticias y rumores del mundo del entretenimiento, así que no duden en dejarme sus sugerencias de temas que les gustaría que cubriera en el futuro. Una vez más, gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Denle like, compartan y suscríbanse. Y no olviden estar atentos a más actualizaciones sobre Sandokan. La aventura apenas comienza.